Eh, bueno, vamos a seguir viendo ciertos casos, más que todo casos físicos, que nosotros podemos modelar mediante ecuaciones diferenciales y vamos a simular ese tipo de movimientos. Y bueno, para continuar con la sesión anterior de las simulaciones con VPython, vamos a hacer esta vez ecuaciones sencillas para, por ejemplo, un sistema de amortiguamiento con un resorte. Nosotros sabemos que la ley de Hooke es una fuerza que es igual a menos la constante de elasticidad del resorte que se usa por la variación de la posición de la masa. Entonces, de esta fuerza de Hooke, si solo actúa esa fuerza a una masa pequeña, vamos a tener una ecuación de movimiento de esa forma. Es importante recalcar que nosotros en esta parte no buscamos resolver esta ecuación diferencial para hacer la simulación o tener eh, nuestra simulación en VPython, tanto de las posiciones y velocidades. Simplemente nosotros lo que hacemos es eh, hallar las variaciones que tiene tanto la posición, la velocidad y la aceleración que está definida ya por la misma ecuación diferencial. Y bueno, entonces definimos una masa que solo actúe bajo esta fuerza. Una masa de 1 kilogramo, una constante de elasticidad acá 10 newtons metro, la longitud natural del resorte, que es importante para hallar este X, la compresión inicial del resorte respecto a la posición inicial, la velocidad inicial y el paso de tiempo que nos va a ayudar para calcular constantemente las variaciones de la posición y velocidad. Y bueno, ahora vamos a definir nuestros tres objetos. En este caso van a ser una pared a la que va a ir unida el resorte y una cajita. Pueden ponerle una esfera o otro elemento, pero en este caso vamos a considerar una caja, tanto para la pared como para la masa que se va a mover. Entonces, para ver más o menos las características que tiene la caja, vamos a definir ciertas características. El vector, que es el vector inicial del centro de la caja, el tamaño. El tamaño puede ser en 3 dimensiones, obviamente, porque es una simulación en 3D. Y podemos poner un cubo, sino un paralelepípedo, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, ¿no? También viendo la escala, que la pared sea un poco más grande que la caja, o al revés también. Entonces, eso. Definimos el color y así hacemos con la masa también una caja de las mismas características, pero acá la posición va a ser esta posición inicial que tiene el resorte, o sea, no sé si se puede ver así. Entonces acá tenemos nuestra pared, aquí está el resorte y aquí está nuestra caja. Entonces la posición de esto va a ser la longitud natural del resorte más lo que se ha comprimido. Entonces eso. Eh, También podemos definir la posición del vector 1.11. Esta vez es un cubo. El color, la masa, vamos a definir. Esto es importante porque nos va a ayudar a caracterizarlo en la ecuación diferencial, porque nosotros necesitamos la masa para poder hallar tanto las variaciones de tiempo y velocidad. Y también vamos a definir otro parámetro que es la velocidad. Y en este caso va a ser un vector que solo va a moverse en el eje X. Vamos a hacer un movimiento en una dimensión con la velocidad inicial de cero, es decir, en reposo. Y por último vamos a definir un resorte, que esa vez va a ser como una hélice. La posición va a ser la posición de la pared más la posición, esta que vamos a darle como que un pequeño factor más para la posición. Y hasta va a ser la dirección del eje, o sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un resorte para la derecha, podemos ponerle esa dirección y también nos va a indicar la longitud del resorte. Entonces, como el resorte se va moviendo, entonces no es una longitud fija y por eso tenemos que definirlo en función de la posición de la masa que se va a mover y de la posición de la pared que va a ser fija. Y así definimos nuestro eje de dirección y la longitud que va a tener el resorte en cada movimiento.
Este radio es el radio de las hélices. El coils es el número de vueltas que tiene la espiral, o sea, es como es una espiral, vamos a poder definir qué número de vueltas tiene. Ojo que acá en el resorte nosotros no definimos eh, la constante de elasticidad como tal, sino definimos las características físicas que van a tener, que va a tener un resorte. Es lo mismo que para la fabricación o para la manufactura, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer un resorte, no damos la constante de elasticidad, sino damos parámetros físicos como el radio, el número de vueltas. Esto viene a ser, ese es el ancho del alambre, o sea, el ancho que va a tener el alambre que conforma la espiral y es bastante delgado, ¿no? Ya podemos cambiar esto para ver cómo varía. Y bueno, el color, que siempre ponemos un color diferente para cada objeto. Entonces, definiendo los parámetros del sistema, de nuestro movimiento y también los objetos visuales, ya podemos empezar con nuestra simulación. Como hemos visto en la anterior sesión también, nuestra simulación va a ser siempre con, si mientras sea verdadero, es decir, que va a ser una simulación constante, que no tiene una condición de finalización tal cual específica. Y esto es el tiempo, perdón, el número de iteraciones por cada segundo. Y empezamos definiendo las posiciones. Nosotros sabemos que la masa de la posición al inicio es la posición de la masa menos la longitud de acá. Y ahora sí definimos la fuerza del resorte. La fuerza elástica es, según la ley de Hooke, la constante de elasticidad por eh, la variación de compresión o elongación del resorte. Cabe resaltar que podemos poner esta expresión directamente aquí, es decir, como si estuviéramos poniéndola directamente en la ecuación, pero para fines que se entienda mejor, pues podemos ponerlo así de separado. Entre la masa de nuestra masita que está acá, de la cajita, y acá definimos ya los parámetros de nuestra masa, ¿no? Tenemos la velocidad que va a ir aumentando de acuerdo a la aceleración que nosotros estamos considerando en la línea anterior. Y también va a cambiar la posición de la masa, que va a cambiar de acuerdo a la velocidad que se definió en la línea anterior. Entonces, como que todo depende de las líneas anteriores. Y por último, vamos a ver que varía la longitud del resorte. Como mencioné, el resorte es un elemento tiene una longitud variable. Entonces va a tener que cambiar de acuerdo a la posición de la masa y a la posición del resorte, ¿no? Acá podemos simplemente ponerle como aquí más igual o menos igual, pero creo que así se ve un poco mejor, ¿no? Porque acá estamos poniendo el eje del resorte que está definido de esta forma. Ahí, ¿dónde está? Eh, Aquí está, ¿no? La masa la posición de la masa y la posición de la pared y su dirección. Y acá igual, ¿no? Ahora es la posición de la masa con la posición inicial del resorte, que es esta de acá. Y bueno, eso. Y ahora vamos a ver nuestra simulación, cómo es que se puede ver esto. En teoría debería ser un movimiento perpetuo porque no hay fuerza que amortigue el movimiento. Así que vamos a ver cómo es que sale nuestra simulación. Vamos a poner acá, sesión 2 y vamos a copiar nuestro código y le vamos a dar a correr. Uy, miren, acá hay un error pequeñito. Línea 20. Esto por acá, el error y corregimos y ahora sí debería correr normal. Y ahí está. Nuestra pared, que es como que un rectangulito, y nuestra masa, que en este caso es una cajita. Y como les mencioné, y podemos ver cómo es que varía el movimiento de la caja y también cómo varía el movimiento del resorte. Entonces, como les mencioné, esta simulación no tiene condición de finalización, así que va a estar en este plan bastante tiempo. Y bueno,
Eso es cuando no tiene ninguna fuerza amortiguadora. Pero sabemos que en la realidad no pasa eso, ¿verdad? Porque siempre hay una fuerza que amortigua. Por ejemplo, si la masa está en el piso o en ese movimiento vertical, perdón, horizontal, podemos tener la fuerza amortiguadora de la superficie o el rozamiento que tiene la masa con la superficie en la cual reposa. Y si es un movimiento, por ejemplo, vertical, la resistencia del aire también forma parte de un factor importante para amortiguar este tipo de movimientos. Entonces, para hacerlo un poco más real, vamos a ponerle un coeficiente de amortiguación. Hay distintos tipos de coeficientes de amortiguamiento. Eh, Uno de ellos es simplemente el, el hecho de que esté en una superficie rugosa y eso genere rozamiento y podemos por ahí sacar el amortiguamiento necesario. También hay tipos de coeficientes, por ejemplo, si metemos el resorte en un líquido o está todo el sistema en un líquido, podemos tener un coeficiente de amortiguamiento viscoso. Entonces eso ya depende de nuestra situación. Pero como acá vamos a ponerle simplemente un coeficiente de amortiguamiento, suponiendo que esta no es una superficie rugosa, le añadimos este factor de acá. Este factor de acá es el factor que se le añade a la fuerza, porque la fuerza de este tipo de amortiguamiento es el coeficiente por la velocidad que tiene en ese momento. Entonces, nuestra ecuación diferencial se define de esta forma y pasamos a definir los parámetros de nuestro nuevo sistema. Es igual que el anterior, con la diferencia de que acá vamos a cambiarle un poco el coeficiente de elasticidad del resorte. También vamos a definir un C, que es el coeficiente de amortiguamiento, la longitud natural, la posición inicial, la velocidad inicial y también nuestro ancho de paso, que es nuestro DDT. Y ahora, como el sistema no cambia, vamos a definir los mismos elementos visuales. Tenemos la pared, la masa y el resorte. Como yo le había explicado, la posición de la pared, la longitud o el tamaño de la pared, el color, y para la masa igual, la posición de la masa, el tamaño de la masa, el color, la velocidad y nuestra masa. Acá, si se dan cuenta, pues lo pusimos al revés, pero no hay diferencia. Y también hay el resorte. Es un tipo hélice, la posición del resorte, la dirección del resorte, el radio, el número de vueltas, es básicamente lo mismo, los mismos parámetros que hemos usado en el ejemplo anterior. Entonces, definido ello, vamos a ir con nuestra simulación. En nuestra simulación, nuestra aceleración ya no va a ser igual a solo la fuerza de elasticidad, sino también añadido este factor. Entonces, vamos a añadir una fuerza de amortiguamiento acá, que va a ser igual a C por V. ¿Y qué sube? Es nuestra velocidad. Nuestra velocidad de la masa, que está definido como una característica de nuestro objeto, que es la masa. Entonces definimos estas dos fuerzas, la fuerza total, que va a ser la suma de estas dos, y ahí recién podemos definir nuestra aceleración. Como mencioné al inicio, podemos evitar estos pasos y poner de frente la suma de la fuerza del resorte de elasticidad y la fuerza de amortiguamiento. Entonces vamos a poner ello y acá simplemente lo que hacemos es actualizar la velocidad y la posición de nuestros objetos. Tenemos dos objetos a los que tenemos que actualizarles su posición, que es la masa y el resorte, y a la masa tenemos que adicionalmente actualizarle su velocidad. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a actualizar la velocidad de la masa, que va a ser igual a la velocidad de la masa más la aceleración por el ancho de paso por nuestro tiempo. Y acá de igual forma, teniendo la velocidad de la masa actualizada, vamos a poder actualizar la posición. Y teniendo la posición de la masa actualizada, vamos a poder definir bien va a ser la longitud variable de nuestro resorte. Y bueno, eso. Así que ahora vamos a simularlo. Es curioso mencionar también que
la web que estamos usando es una web que ya tiene todos los parámetros matemáticos establecidos. Ustedes pueden ver acá que no es necesario importar de nuevo la librería BPython porque esta web ya tiene, por así decirlo, internamente la librería instalada. Entonces, todos estos elementos ya los reconoce. Todas estas funciones ya la web los reconoce automáticamente. Entonces, vamos a correr el programa y ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que el movimiento es casi igual, pero se va amortiguando bastante rápido. Entonces, quizá para cambiar eso podemos cambiar algunos parámetros. Podemos cambiar, por ejemplo, la velocidad inicial, que no sea 1, que sea 3 o 5, para que se mueva un poquito más rápido. Entonces vamos a darle a correr y ahí está, ¿no? Con una velocidad inicial se mueve más rápido, pero igual se amortigua bastante rápido. Entonces, esto puede ser factor de nuestro coeficiente de amortiguamiento que se parece a y multiplicado por la velocidad que también va aumentando, por eso es que se amortigua bastante rápido. Eh, bueno, esa es nuestra simulación por el lado de resortes. Y ahora vamos a ver un sistema acoplado. En este caso, por ejemplo, para ese tipo de casos, se puede resolver con un método numérico la ecuación diferencial, es decir, ponemos nuestra solución general y como es igual a cero, podemos resolver la ecuación diferencial y poder hallar la ecuación de movimiento que rige este sistema. Pero en el sistema acoplado es un poco más complejo resolver un sistema de ecuaciones diferenciales y tiene más cosas que tomar en cuenta. Pero como mencioné, la ventaja de hacer este tipo de simulaciones es que no necesitamos conocer tal cual la solución de cada ecuación diferencial, y más cuando es un sistema acoplado. Entonces vamos a poner un poco en contexto de cómo es un sistema acoplado. Vamos a poner así. Un sistema acoplado se refiere a la unión de dos masas mediante resortes. Y esas dos masas pues acoplan su movimiento oscilatorio entre sí. Entonces vamos a poner más o menos cómo es. Por ejemplo, tenemos una pared y una superficie y acá tenemos nuestro resorte. Eh, bueno, acá tenemos nuestro resorte. Es así, acá tenemos nuestra masita y acá tenemos otro resorte y está unida a esta masita. Entonces, ustedes se preguntarán, con una pequeña variación o una pequeña perturbación que le demos a estos resortes, van a, van a desencadenar un movimiento acoplado. Y este movimiento acoplado quiere decir que cada masa va a tener su propia ecuación diferencial. Por ejemplo, esto se va a mover un x1 y esto se va a mover un x2. Seguramente, pues les parece conocido este tipo de ecuaciones, este tipo de movimiento, porque también se puede eh, hacerlo en el laboratorio y ver cómo es un movimiento acoplado. Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí es definir la ecuación diferencial de cada movimiento. Esto tiene una masa m1, esto tiene una masa m2 y nosotros queremos como que ver cuál es la dependencia que tiene el movimiento x1 con respecto al movimiento x2. Entonces acá ponemos nuestro k, el coeficiente de ese resorte 1, nuestro K2, que es el coeficiente de este resorte 2, y así podemos definir nuestra función de movimiento, ¿no? Acá ustedes pueden ver que este M1 por la aceleración de esta masa es igual a menos el coeficiente K1 por X1, que es la deformación, más este K2 que está acá, que es X2 menos X1. Y igualmente para la masa X2, que sería m2 por la aceleración de la masa, menos, ahora sí esto, y acá hay un término que es un f de t. Este f de t podemos nosotros considerar una fuerza periódica que va de esta manera en un f de t. Entonces, esta fuerza puede ser, lo más recomendable es que sea periódica porque si no se va incrementando mucho. Entonces, podemos ponerle un seno o un coseno a este tipo de fuerzas. Eh, y bueno, teniendo la ecuación diferencial ya establecida de este tipo de movimiento,
vamos a ver la simulación. Nosotros hemos definido aquí dos masas. Vamos a importar NumPy porque se va a usar para definir esta fuerza seno coseno. También podemos usar la librería mat para importar de frente seno y coseno, pero esta vez vamos a usar NumPy. La masa M1 vamos a darle igual masa, una diferencia de elasticidades un poquito eh, considerable entre los dos, la longitud de cada resorte que sea la misma y nuestro ancho de paso es general para ambos sistemas, para ambas masas. También vamos a ver nuestra posición inicial, considerando el origen como nuestra pared que está ahí, que es el origen. Entonces la posición inicial de la masa 1 es 4, la posición de la masa X2 es 8, es decir, que está un poco más lejos, y nuestras velocidades iniciales van a ser 0, así como nuestro tiempo inicial también, ¿no? Y bueno, ahora tenemos nuestro objeto acá fijo, entonces tenemos nuestra pared que se define como ya lo hemos definido anteriormente, que sería la cajita que tiene de atributo la posición, el tamaño y el color. Entonces, ahora vamos con las masas que sí se van a mover. La masa 1 es lo mismo, la posición, el tamaño y el color, igual la masa 2 igual. Y nuestros resortes, que acá sí tenemos que definir bien nuestras posiciones de los resortes. Entonces acá tenemos que es un hélice de una posición que va el resorte 1 de la pared hasta un poquito más de tamaño, perdón, de posición, y nuestro eje que sería la posición de la masa menos la posición de la pared, o sea, de la masa 1, porque este va conectado solo a la masa 1. El radio, el número de vueltas y el tamaño del alambre están ya definidos, nuestro color también, y acá tenemos nuestro resorte 2. El resorte 2 tenemos que va a ser la posición de la masa 1, porque recordar, uy, hay algo en el chat, que dice, el movimiento de la fuerza externa o fluimiento fueron comprimidos. Ah, si te refieres aquí, pues sí, no hay una fuerza externa que actúa tanto para iniciar el movimiento. Si no, podemos ponerle una condición inicial diferente de 0 que nos ayude a iniciar el movimiento también, porque si no, podemos suponer, claro, que están comprimidos y luego se suelta, entonces ya empieza el movimiento. Pero si lo dejamos en reposo y no obtenemos esta fuerza externa de acá, no hay manera de iniciar el movimiento, ¿no? Porque siempre va a estar en reposo si no existe alguna perturbación. Entonces justamente es que le ponemos esta fuerza que va a actuar eh, para también iniciar el movimiento. Bueno, eso. Entonces acá seguimos definiendo nuestro resorte que va a ir desde la posición de la masa 1 y la dirección es la posición de la masa 2 menos la posición de la masa 1 porque va a estar entre esos dos resortes. Eh, el radio, el número de vueltas y todo eso ya se conoce. Y empezamos con nuestra simulación. Eh, bueno, acá tenemos nuestro número de iteraciones. Las fuerzas que vamos a definir aquí son básicamente las fuerzas que van a tener los resortes sobre cada masa y están definidas así, menos K1 por la posición de la masa, más K2 por la diferencia de posiciones de la masa X2 menos X1. Y acá también la fuerza F2 para la masa M2, la posición de la masa, más esta fuerza de acá, que en este caso, por ejemplo, es seno de t. Seno de t porque es el tiempo en que se van moviendo. Entonces, esa es nuestra fuerza periódica que vamos a considerar en esta vez, pero igual pueden ponerle coseno o quizá un número, no hay problema. Y acá también definimos las aceleraciones. F1 entre M1, F2 entre M2. Y con las aceleraciones definidas podemos ir variando eh, las velocidades. Variamos las velocidades en función de cada aceleración y con esas velocidades variadas, uy, ¿qué pasó? Ujú.
normal si hay preguntas. eh, bueno, entonces podemos variar eso y así variamos nuestras posiciones también de cada masa. Definimos que nuestras posiciones de cada masa sean igual a la variación que hemos definido anteriormente y de una vez teniendo esto, podemos definir también la variación de cada resorte y su posición, la posición que va a tener. Y luego aumentamos paulatinamente nuestro T de acuerdo a nuestro ancho de paso. Me avisan, por favor, si se entiende, si hay alguna pregunta. Ah, bueno, ahora vamos a simular esta situación, nuestro sistema. Ah, vamos a simular. ¿Sí? Vamos a simplemente copiarlo y pegarlo en la misma página porque igual ya está en el notebook. Vamos a correrlo. Y, miren, acá no necesitamos importar. Pero como esta web ya tiene eh, las librerías usuales determinadas, simplemente podemos poner seno y con eso ya se arreglaría, ¿no? A ver, vamos a intentar con este. Y pues ahí está. Uy, esto no se mueve. Poquito a poquito, creo. Podemos cambiarle la condición inicial porque quizás es bastante pequeño. Entonces vamos a poner que nuestra condición inicial sea mayor para eh, poder ver un poco más el movimiento. Y ahí está, ¿no? Podemos ir viendo nuestros movimientos. Y sí tenía razón el compañero, ¿no? Si no hay una fuerza externa grande o una condición inicial que nos permita a nosotros iniciar el movimiento, entonces no va a haber un movimiento muy grande o quizás hasta se quede en reposo, ¿no? El sistema. Entonces ahí pueden ver ustedes, digamos que el movimiento no es tan acoplado, es un poco raro, eh, pero esto se puede ver cambiando las condiciones iniciales que le hemos puesto. Por ejemplo, si ponemos la misma condición inicial, quizá ahí veamos un movimiento un poco más acoplado, ¿no? Sí, algo cambia. Y bueno, eso. Hay problemas o situaciones interesantes de cada resorte. Por ejemplo, pueden poner quizá como idea de su proyecto un sistema de tres masas y tres resortes, o si no, añadiéndole coeficientes de amortiguamiento viscoso, como ya mencioné, o también poniendo masas superpuestas una encima de otra y poder ver cómo varía el movimiento de eso. Así que ahí también tienen esa singularidad que jugar con los resortes, pero lo más importante para empezar la simulación es tener la ecuación del movimiento. Entonces, eso. Y dejando ya un poquito de lado lo que sería sistemas acoplados, vamos a ir por un nuevo movimiento que es los modos de vibración de cuerda. Y eso, al inicio pensábamos hacer, acá se quedó con la inicial, un modo de vibración de cuerda con cuentas, pero nos dimos cuenta que definir este tipo de movimientos es un poco más complejo. A ver, les explico un poquito más de cómo era, era la idea inicial. A ver si quizá algunos que tienen curiosidad de saber cómo se resuelve pueden hacerlo, ¿no? A ver, eso no vamos a hacerlo aquí, pero les dejo como idea de algún problema que quizá tengan que resolver. Tenemos nosotros una cuerda tensada de longitud L y en la mitad de la cuerda vamos a tener una masa, por ejemplo, una pelotita que sea M. Entonces, si nosotros empezamos a vibrar esta cuerda, ¿cuál sería la ecuación de movimiento X, Y igual a XT de esta cuerda? Entonces, eso es un problema interesante, dentro de todo porque tenemos que considerar que acá hay una fuerza que está hacia abajo debido a la masa que sería la fuerza G por M. Entonces, y esta cuerda también, ¿no? También tiene acá eh, entonces ya no va a ser así, sino va a ser un poquito más así, ¿no? Entonces ya es un poco más complejo determinar la ecuación de movimiento de esta cuerda.
obviamente se rige por la ecuación de onda, pero acá tenemos que añadirle este factor de acá. Entonces, si alguno de ustedes quizá tiene curiosidad de intentar resolver ese sistema, no puede hacerlo y quizá también para su proyecto, ¿no? Y si lo simula sería bastante mejor. Eh, pero normalmente acá en estos casos se supone una solución, ¿no? Suponemos, por ejemplo, vamos a dar una idea, pero no lo vamos a resolver porque no es el tema, pero bueno, a ver, se supone una solución y de la forma de cero, por ejemplo, seno de teta. Vamos a empezar suponiendo esta solución y de esa solución pues partimos, ¿no? Partimos haciendo nuestro d de y ahí podemos añadirle este factor de acá que corresponde a la masa. Bueno, esa es como que una idea de solución. Entonces, pero esta vez vamos a ver solo los modos de vibración normal de una cuerda. Eh, Sabemos que una cuerda, cuando es tensada, tiende a vibrar con una pequeña perturbación. Entonces y esta cuerda también se rige por la ecuación de la onda, que curiosamente funciona para cuerdas tensadas también. Entonces aquí tenemos una ecuación diferencial parcial que que tiene de parámetros el tiempo t y el desplazamiento en el eje x. Entonces igual nuestra solución sería de la forma y igual a x, t, ¿no? Entonces esa sería nuestra solución. Eh, y lo que nosotros queremos hacer es como que modelar el movimiento, la posición de nuestro y con respecto al x y a t. Entonces, para eso nosotros necesitamos nuestra velocidad de propagación de nuestra onda en la cuerda. ¿Y eso que es igual a t, que es nuestra tensión que le damos a la cuerda, entre u, que viene a ser como que el coeficiente de densidad lineal que tiene nuestra cuerda acá. Entonces, vamos a definir nuestras condiciones iniciales que tenemos acá. Nuestra cuerda va a estar en reposo, o sea, si es una cuerda tensada, en el punto 0, t no hay movimiento. Y en el punto L, t tampoco hay movimiento. Y esto es para todo tiempo, ¿no? Entonces también vamos a considerar una cuerda que esté en reposo, es decir, para un tiempo cero, no se mueve. Y acá vamos a generarle un pulso. Este pulso es para ver el movimiento de la cuerda, ¿no? Porque si está en reposo y no hay perturbación externa, entonces no hay movimiento, obviamente. Entonces vamos a generarle un pulso. Puede ser un pulso numérico, pero para esta vez, para verlo un poco mejor, vamos a considerar un pulso gaussiano. ¿Y a qué se refiere con un pulso gaussiano? A ver, nosotros sabemos que nuestra campana de Gauss es un poco así, ¿no? Entonces, básicamente, lo que queremos hacer es darle un pulso de esta forma a nuestra cuerda tensada. Vamos a darle un pulso de esta forma para que así pueda iniciar el movimiento. ¿Me dan un minuto, por favor? Voy a enchufar mi laptop porque se va a apagar. Así que un minutito. Bueno, entonces vamos a darle un pulso tipo gaussiano que va a ser definido de esta forma, ¿no? Acá ven que en el tiempo cero se va a establecer un pulso gaussiano. Entonces, este pulso gaussiano es igual a la exponencial de este A, que este A va a ser un factor que va a determinar el ancho del pulso. Es decir, si nuestro A es más grande, nuestro pulso va a ser más pequeño, más chiquito. Entonces va a ser un pulso más chiquitito. Y si nuestro A es más pequeño, nuestro pulso va a ser un poco más grande. Entonces definimos ese pulso gaussiano de esta forma y ahora esta vez no vamos a usar simplemente la ecuación diferencial para resolver nuestro sistema, sino que vamos a usar un método que nos va a dar directamente la posición de nuestro y en función de nuestro x y nuestro t. Y esto nos referimos al uso de
el método de diferencias finitas para hallar la posición de cada y. Entonces, ustedes seguramente saben que este método se usa para resolver ecuaciones diferenciales parciales, más que todo parciales, que tienen el dominio del espacio y el dominio del tiempo. No vamos a ahondar mucho en este tema, pero vamos a definir nuestras diferencias finitas que se definen así, que primero que vamos a partir un punto, o sea, tenemos nuestro eje de los X y nuestro eje de los Y. Entonces vamos a partir nuestro eje de los X en nodos, que es como nuestro ancho de paso, y nuestro eje de los T igual, en un diferencial de T y en un diferencial de X. Entonces, teniendo esos puntos, nosotros vamos a por ahí, por ahí tener como que nuestro punto X en el punto y nuestro punto T también en el punto I. Y teniendo esos dos puntos, nosotros aplicando eh, diferencias finitas, podemos tener nuestro punto en Y. Bueno, no vamos a andar mucho como mencioné, así que vamos a ir directamente a lo que obtenemos usando estas diferencias finitas. Sabemos que el punto y en un nodo de n más 1 es igual a dos veces esta expresión que ven acá, que se refiere a la expresión del tiempo, es decir, sale de eh, esta primera expresión de la diferencia parcial del y con respecto al tiempo. Y acá este R es nuestro número de Courant, que significa que una condición de estabilidad. Para que el sistema sea estable, tiene que ser necesariamente menor o igual a uno. Y este factor también que está acá, que significa la derivada parcial de y entre derivada parcial de x, no doble derivada, perdón. Y entonces tenemos esta como que solución, por así decirlo, de nuestro y con respecto a nuestros x y a nuestros t, que ya están en estas expresiones. Teniendo esa solución, por así decirlo, podemos aplicar ya nuestra simulación. Tenemos que definir nuestra longitud de la cuerda, el número de puntos que ya mencioné, que tenemos que dividir nuestra cuerda en un numerito de puntos así chiquitos, y también tenemos que definir nuestro ancho de paso. ¿A qué se refiere con esto? Pues como la longitud de la cuerda tal cual es física y vamos a definirlo entre nodos chiquitos, entonces también cada delta de x va a tener una longitud y eso vendría a ser el espaciado. Tenemos nuestra velocidad de la onda, que la definimos directamente, y nuestro DDT, y también tenemos nuestro número de Courant, que se define así, ¿no? Velocidad de la onda, DDT entre DDX, o delta, ¿no? Delta DT entre delta DX. Y acá vamos a verificar si esa condición es real con un if. Y acá pues ponemos esto, ¿no? Si la condición es verdadera, pues va a simplemente pasar, y si no, pues va a salir un error. Y ahora, las posiciones verticales. Las posiciones verticales van a ser definidas por tres. Sabemos que nosotros necesitamos tres puntos para definir diferencias finitas. El punto del centro, uno anterior y uno posterior. Y es justamente lo que vamos a definir acá. Cada posición va a ser la misma, va a iniciar con 0 y de acuerdo a nuestro espaciado. Ahora también definimos nuestro pulso inicial. Vamos a hacerlo con un for, porque como tenemos el número exacto de el n, entonces es bastante sencillo hacerlo con un for. Vamos a definir nuestro x, que sea nuestro y, por el d de x, porque no le ponemos de frente x igual a y, porque nuestro y, recordar que en un for el y es entero, pero nuestro x tiene un ancho de paso diferente al i. No podemos ponerle acá de que nuestro i varíe de acuerdo a la variación del ancho de paso, sino más bien ponemos esta línea para que nuestro x se vaya actualizando de acuerdo al espaciado que tiene. Y nuestro y, que va a ser nuestro y para cada pulso, perdón, para cada posición, va a estar definido como
la exponencial de nuestro n y que hemos definido ya anteriormente en nuestra ecuación diferencial, perdón, en el pulso gaussiano. Ese es el pulso gaussiano y acá tenemos puntos que ver. Nosotros no vamos a dibujar tal cual una cuerda, porque una cuerda en BPython, una cuerda no tiene un movimiento vibracional así, sino que hemos optado por dibujar eh, nuestra cuerda como un sistema de puntos. Y curiosamente, ese sistema de puntos corresponde al sistema de puntos que hemos dividido nuestra cuerda en un ancho de paso ddx con n puntos. Entonces vamos a definir los n puntos como si fueran bolitas o como si fueran esferas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nuestra posición va a ser esta, la de i por del ancho de paso, o sea, a ver, tenemos acá nuestra cuerda y supongamos que acá está la bolita. Entonces, si estamos en la primera bolita, va a ser simplemente el ancho de paso de dx. Si estamos en la segunda bolita, dos veces de dx. Y por eso es que se pone i por ddx. Y el y, como sabemos que nosotros vamos a darle un pulso gaussiano, entonces este y se tiene que definir de acuerdo a la ecuación del pulso gaussiano. Entonces, por eso ponemos y de i. O sea que si, por ejemplo, estamos acá, nuestro i es igual a 1. Entonces aquí este 1 se va a reemplazar en la ecuación inicial que pusimos anteriormente del pulso gaussiano para que nos dé cuál es la posición en y. Y así vamos a definir nosotros cada punto de nuestra cuerda, como si fueran bolitas. Y estas bolitas van a tener su posición y eh, su posición en X y su posición en Y distintos. Entonces, eso es lo que hacemos. Y acá el radio obviamente tiene que ser igual para cada bolita y el color. Y, cabe resaltar que hasta acá es una bolita. Pero este for lo que hace es crear bolitas para el punto I1 hasta nuestro n, que en este caso es 100. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Creamos un conjunto de bolitas que simbolizan nuestra cuerda. Lo borramos ahora y vemos la posición. Nuestra posición, para simular la posición, ponemos que es nuestra simulación, que es mientras sea verdadero, el rate y las condiciones acá, que son las de frontera, ¿no? Tenemos los GenX, pero estos GenX que van a ser evaluados en ciertos puntos. Ahora, como nosotros queremos usar diferencias finitas, pero queremos usar para cada bolita, es decir, para cada elemento de nuestra cuerda, que son 100 bolitas, podemos hacer esto, ¿no? Desde i hasta 1 hasta n-1 e ir actualizando de acuerdo a nuestro resultado de diferencias finitas que obtenimos aquí. Entonces sería dos veces, aquí está, dos veces nuestro y más nuestro y anterior o más r al cuadrado, sí, ¿verdad? R al cuadrado multiplicado por todo esto. Y así se puede actualizar nuestra posición del y posterior con respecto a nuestros y anteriores. Y como son 100 bolitas, pues ponemos un for para actualizar la posición de cada bolita. La posición del punto 1 va a ser igual a la posición y por la posición y next que hemos hallado de nuestro y siguiente. Y así para cada y previo, y normal y y próximo, ¿no? O sea, y next. Entonces, y cada uno se va actualizando de acuerdo a lo que vamos nosotros obteniendo en nuestra fórmula de diferencias finitas. Y bueno, así es como nosotros vamos a ver nuestra simulación. Vamos a ponerlo en la web. Y a ver, vamos a copiarlo acá. Ah,
Vamos a correrlo. Y ahí no sé si se ve porque son bastantes puntos y se está viendo como que son puntos chiquitos. No sé si lo logran ver. Son modos de vibración de una cuerda. Ven, ahí está hacia abajo también. Entonces, obviamente, estos, o sea, no es muy realista esa simulación porque obviamente una cuerda no va hasta tan abajo y no tiene esa continuidad como que de bolitas para hacerlo. Así que digamos que esta simulación no es tan realista porque las bolitas obviamente se separan un poco más y tienen un poco más de libertad de movimiento porque no están concatenadas o dependiendo del movimiento de la anterior. Entonces, ahí ese podría ser un problema para esta simulación, pero ustedes pueden buscar la forma o quizá hacer que poner una condición de que no se vaya tan abajo porque una cuerda no tiene tanta elasticidad como para que se vaya tan abajo, para que se vaya tan arriba, ¿no? Entonces, ponerle una condición quizá a este Y que no, una condición de una amplitud, una cierta amplitud a la que tiene que llegar como máximo y de ahí no pase, ¿no? Y solo vibre en ese intervalo de amplitudes que nosotros le vamos a dar. Esa podría ser también una opción para corregir el hecho de que se vaya tan abajo. Eh, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Igual, ya saben que esto está en el Classroom todas las semanas, la anterior también. Entonces lo pueden revisar ahí con calma también. Y bueno, vamos a pasar ahora con otro tipo ya de simulaciones, que es la simulación de una órbita satelital. Mm, para este caso también nosotros necesitamos definir nuestra fuerza. En este caso es la fuerza gravitatoria que está definida de esta forma, ¿no? F menos G, que es la constante de gravitación, M, que es la masa de, por ejemplo, la Tierra o el centro, en este caso es la Tierra, y la masa M es la masa de un satélite, ¿no? Por la diferencia entre centros al cuadrado, que es el R cuadrado. Esta es una fuerza pues, ¿cómo decirlo? Coordenadas radiales, porque es R, entonces allí, ¿no? Allí estamos haciendo eso. Y teniendo la fuerza, nosotros podemos definir nuestra nuestra aceleración, por así decirlo, o nuestro R dos puntos, que vendría a ser la aceleración de este sistema. Entonces la aceleración sería así, G M R cubo entre R. Si, por ejemplo, hallamos el de la Tierra con un cuerpo mx, esta nos tendría que salir la aceleración de la gravedad, pero nosotros vamos a usarlo para hallar este R en distintos Rs, ¿no? Porque sabemos que la aceleración no cambia tanto cuando nosotros tenemos unas distancias pequeñas en comparación al radio de la Tierra. Pero si ya son distancias más grandes, pues ahí sí vemos el cambio. Así que por eso definimos la aceleración en base a un R normal. Y bueno, teniendo esto, acá de nuevo no es necesario resolver, vamos a poner esto en nuestra simulación. Acá importamos la esfera, el vector, el radio, pero como les mencioné, esta línea quizás si trabajan en Visual o otros, am, en Visual Studio, en Jupyter, entonces pueden usar esto para importar directamente. Pero en la web pues no hay mucho un problema con esto. Y acá vamos a usar SQRT para poner la raíz cuadrada. Entonces ahí vamos, ¿no? A ver, vamos definiendo nuestra constante de gravitación que está aquí, nuestro M que está aquí, la masa del satélite, el radio de la Tierra y nuestro paso de tiempo que esta vez sí va a ser bastante grande porque nuestras distancias son grandes. Entonces, pues necesitamos un DDT un poco más grande. Y bueno, consideramos la posición inicial de un vector así, un vector R, que va a ser el radio de la Tierra más un poquito más para poder considerar una distancia un poquito considerable en comparación al radio de la Tierra, pero solo en un eje. Y también tenemos nuestra velocidad inicial, que es la raíz cuadrada de G por M entre R. Y por eso es que vamos a ponerle nuestro vector acá, la velocidad inicial en el eje Y, que va a ser esta, y en los demás ejes, pues cero.
ahora tenemos nuestra representación gráfica. Obviamente la Tierra es una esfera, nuestro satélite también es una esfera, y vamos a poner que nuestra órbita sea una curva. En este caso la órbita pues va a ser la trayectoria que recorre nuestro satélite siguiendo esta ecuación alrededor de la Tierra. Entonces vamos a ponerlo así. Acá se dan cuenta que es una esfera tiene los mismos atributos, ¿no? La posición, el radio, el color. Y esta opacidad es para ver más o menos como que cuánto, cuánto de opaco tiene, algo así. No recuerdo bien a qué es esto, pero si lo pueden buscar sería genial, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere opacity? Y bueno, acá también ponemos la posición R, el radio que va a ser el radio de la Tierra multiplicado por un poquito más, perdón, más bien vamos a disminuir un poco el radio del satélite y acá ponemos activar la trayectoria para que se vea la trayectoria que está siguiendo este objeto. Entonces acá vamos a poner la órbita que va a ser una curva y va a ser amarilla, ¿no? Y bueno, definimos ahora nuestra aceleración de esta forma y vamos a ir cambiando nuestra velocidad en función de la aceleración. Y también vamos a definir la posición de nuestro satélite y nuestra órbita que va a ser como que el índice que tiene nuestro radio de acá que está aquí, que va a ir actualizándose, ¿no? Entonces ya va a ir como que teniendo una órbita que va a ir obteniendo los valores de este radio de acá. Entonces vamos a detenerlo cuando nuestro R sea ya muy pequeño a comparación del radio de la Tierra. Entonces vamos a correr esta simulación y hay que darle. A ver, vamos a correr esto. Y esto, ¿verdad? Uy, pero sí se ve muy grande esto. Ah, es por el opacity. A ver, vamos a ver. Vamos a quitarle esto. Sí, es bastante grande, ¿verdad? A ver, tenemos nuestro radio. A ver, vamos a disminuirlo un poco aquí. Y la trayectoria. Pero si no está un poquito raro esto. La posición de la órbita. Y van actualizando hacia acá. Y eso se transforma. A ver. ah, ¿Qué podría ser? Vamos a cambiarle un poquito esto. Que nuestro radio sea más bien un poquito menos. Y vamos a darle correr. La cuestión es de que se superpone, pero en la posición creo que tenemos que cambiar este R, porque es el radio más el radio de la Tierra más esto. Entonces hay que ponerle un poquito más de distancia para que se vean un poquito más lejos, quizá. A ver. Ay, ya no se ven. En vez de 3, entonces hay que ponerle 5. Y ahí está, ¿no? Ya se ve un poquito mejor porque lo pusimos más separado. Y ahí pueden ver ustedes cómo es que se traza, ¿no? Y el mismo gráfico se va como que actualizando, ¿no? Para que lo podamos ver mejor. No es que se va haciendo más chiquito, sino es que se va actualizando de acuerdo al espacio que necesita la simulación. Y allí podemos verlo, cómo está yendo y cómo es que la órbita, ¿no? Esa es nuestra Tierra y este es el satélite. Y esta ecuación hay que recordar que es la ecuación de la fuerza gravitatoria. Y bueno, así va a seguir y cuando llega acá, pues también va a dar la vuelta y podemos apreciar nuestra simulación de aquí. Hay que cambiar este de acá porque si no sale muy superpuesto. A ver, hay que cambiar esto
que poner la 5, porque la 7 ya es mucho, desaparece del gráfico. Y bueno, ahí estaría nuestra simulación de nuestra órbita satelital. Y ahora pues pasamos a la simulación de una partícula. Ay, una pregunta. Ah, observamos la trayectoria. Sí, sí, observamos solo la trayectoria porque estamos definiendo la posición de nuestro satélite, porque lo que cambiamos es la posición R del satélite. Entonces, la posición R del satélite la estamos cambiando, pero no podemos ver, o sea, es más que todo visual. No sé qué otra cosa se podría ver, quizá la trayectoria, aparte de la trayectoria del satélite, pero es más que todo visual, ¿no? Quizá podemos ahí, si usamos otro compilador, ponerle un print R para ver cómo cambia y para poder obtener los datos de R, ¿no? O sea, poder estar leyendo los datos de R a medida que va cambiando. Esa podría ser también una opción, pero en ese simulador, la verdad es que solo nos permiten datos visuales. Entonces, si ponemos acá como que un print R, no nos lo va a leer aquí. Y bueno, podríamos hacer la prueba, quizá, a ver si lo lee, print R, por cada simulación. Ah, sí, mira, sí lo lee. Ah, mira, acá está. Bueno, por ejemplo, en sus datos podemos tener los datos, ¿no? Una elipse en una trayectoria. Sí, también quizá, pero definiendo en teoría la trayectoria es elíptica, ¿no? No es tanto circular porque no lo hemos definido como un círculo, pero esa trayectoria que vemos acá es la trayectoria que se rige por la, por la ecuación de movimiento definida por la fuerza o sea, por la fuerza gravitatoria como tal. Para ver una elipse quizá podemos cambiar, depende de los parámetros de esta fuerza. Miren, aquí está. Y ya no tenemos los datos. Vamos a pararlo esto. Quizá podemos copiarlo acá y ver también, hacer el análisis, ¿no? De las fuerzas. Así sale. Ya. Bueno, eso. A ver, se está volviendo más lento. Bueno, bueno, depende, ¿no? Depende de los parámetros que nosotros le demos aquí. Ya. Y vamos a parar esto. Ah, pero ojo que sí sirve. Sí sirve. O sea, nosotros, por ejemplo, eh, no lo había probado, la verdad, pero es bueno saber esto, ¿no? Porque también si nosotros queremos obtener tal cual la posición de estos, por ejemplo, en un sistema acoplado, podemos simplemente darle a que imprima y luego llevarlo, no sé, poner una tabla y que vaya obteniéndose los valores de X1 y X2, ¿no? Para ese tipo de movimientos, por ejemplo. Y también para la onda. Entonces ahí nos da como que más ventaja porque ya tenemos los valores numéricos, tal cual. No solo es visual, sino también podemos tener los valores numéricos de por ejemplo, las posiciones de cada elemento que estamos viendo aquí. Bueno, entonces hay otra pregunta. Pueden ahí intentarlo. Quizá para el proyecto, si quieren hacer un proyecto, pues también, ¿no? Ven un sistema físico ustedes mismos. Hay varios sistemas físicos interesantes que también se podrían simular y ahí obtienen los datos, ¿no? Los datos numéricos y que quizá pueden hacer la curva o el gráfico de posición muy versus tiempo en algunos casos y ya poder tener un análisis más completo. Bueno, ahora vamos a pasar, como ya mencioné, a un movimiento de partícula cargada. Este tipo de movimiento se define más o menos que una partícula cargada con carga Q está bajo la acción de un campo eléctrico E, que es uniforme, y un campo magnético B. Entonces ya sería bajo la acción de un campo electromagnético. Entonces vamos a definir nuestra ley de Lorentz, primero definimos la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz, en este caso, igual pueden sacar de acá, ¿no? La fuerza es igual a nuestra carga Q por el campo eléctrico más producto vectorial de la velocidad, en este caso.
de la partícula por el campo magnético. Todo esto es vectorial, producto vectorial, y esto también es vectorial, así que la fuerza en este caso nos sale vectorial. Entonces, esa es la definición de la fuerza de Lorentz, y de acuerdo a eso nosotros podemos sacar su aceleración. Y justamente está acá, ¿no? Masa por aceleración nos da esto. Y bueno, tenemos esta fuerza de Lorentz con la velocidad ya definida, y con eso podemos hacer nuestra simulación. Y también es curioso mencionar un ciclotrón, ¿no? A ver, un ciclotrón es un acelerador de partículas, propiamente dicho, que tiene la capacidad de acelerar protones mediante un campo electromagnético. Lo que hace el campo eléctrico es que acelera los protones y los neutrones o los electrones, y el campo magnético les da como que una curva a su trayectoria. Entonces, al unirse los dos, podemos tener como que un movimiento tipo curvilíneo, por así decirlo, en acción del campo magnético que le da una aceleración lineal, y el campo magnético que le da como que un movimiento un poco curvo a esto. Entonces, eso es un ciclotrón en un campo electromagnético. Pero también hay un ciclotrón en un campo magnético puro. A ver, eh, si nosotros tenemos la fuerza de Lorentz nuevamente, que es igual a la carga de la partícula por, ahí voy a escribirlo de nuevo, A más V por B. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una partícula en un campo magnético puro? Es decir, que no hay campo eléctrico, no existe. Entonces, simplemente nos quedaría que la fuerza es igual a la carga Q por producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Entonces sería esto, y esto nos da como resultado un movimiento circular. Un movimiento circular porque al no haber aceleración lineal ya no puede ser curvo, sino que la distancia va a ser constante, y eso nos da un movimiento circular uniforme. Entonces, justamente eso, a eso se llega cuando nosotros tenemos un ciclotrón en un campo magnético puro. Ahora, como produce un movimiento circular, tiene un radio, y ese radio se llama el radio del Larmor. Y en este tipo de fuerzas también podemos sacar su frecuencia ciclotrónica, que está definida así, como que la eh, Q por el campo magnético sobre la masa, y el radio que también, ¿no? Masa por velocidad, esa velocidad es la velocidad perpendicular, o sea, la tangencial, por Q entre el campo magnético. Y ahí está, ¿no? Está el componente perpendicular a B, o sea, el, la velocidad perpendicular al campo magnético, y así nos definimos el radio del árbol. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos simplemente una, un ciclotrón en un campo un campo eléctrico puro? Tendríamos, al eliminar esto, tendríamos fuerza igual a Q por el campo, ¿no? Y como es uniforme, tendríamos un movimiento, por así decirlo, uniforme, un movimiento lineal. Entonces, pues ahí están las dos opciones, y combinados, pues nos dan un tipo de ecuación de esta forma. Esta es la que vamos a usar para nosotros definir, a ver, cómo varía nuestra partícula en este tipo de campos. Ya, ahora vamos a ver que acá también podemos poner, ¿qué pasa si hay un campo electromagnético, pero en el cual que el campo eléctrico, la componente Y del campo eléctrico sea perpendicular a B? Entonces ahí está como que experimenta una derivada, perdón, una deriva uniforme, que es el campo eléctrico, producto vectorial con el magnético, entre el campo magnético al cuadrado, nos daría esto. Y esto podemos llegar a la conclusión de que, ¿qué significa el movimiento? Significa que el centro de la órbita de este tipo de movimientos un poco circular se desplaza con una velocidad, o sea, que el centro eh, se mueve, entonces es variable. Entonces esta velocidad D la tenemos aquí, ¿no? Así definida. Pero en este caso vamos a usar simplemente nuestra fuerza de Lorentz para simular este tipo de partícula, ¿no? Cargada en un campo electromagnético. Bueno,
es eso. Ahora empezamos definiendo nuestros parámetros. Nosotros tenemos una masa, que en este caso es la masa de un electrón, perdón, de un protón, sí, ¿verdad? No, perdón, la carga y la masa de un electrón, ajá, exacto. Pensé que no había el signo aquí. Tenemos nuestro vector, que es nuestro campo magnético. Vamos a hacer que nuestro campo magnético solo tenga componente en Z y el campo eléctrico que solo tenga componente en Y. Aquí está, definido así, y también tenemos nuestro ancho de paso. Cabe resaltar que como esas son distancias muy chiquititas y masa muy chiquitita, también tenemos que tener un ancho de paso como que acorde a esta situación. No podemos poner el ancho de paso a 0,1, entonces no habría movimiento, no se vería nada, ¿no? Entonces, eso. Ahora tenemos nuestro vector inicial, que va a ser 0 en la posición inicial de nuestra carga, y nuestro vector, que va a ser como que un aumento de 1 a la 6. Entonces, vamos a definir primero las flechas. Este arrow es las flechas que nos van a indicar el campo magnético, la dirección del campo magnético, la dirección del campo, perdón, del campo eléctrico y del campo magnético, definido como la posición del vector que va a ir así, del campo magnético, nuestro eje, que es el campo, este E normalizado por esta posición. El color y este chat wheel es el ancho de la flecha, por así decirlo. Entonces, igual vamos a definir nuestro B arrow, la flecha, también así, lo normalizamos y le damos un eje, una dirección, un direccionamiento. Y acá ponemos un color y de nuevo su ancho. Y ahora nuestra partícula. Nuestra partícula se va a llamar part y va a ser una esfera que va a tener la posición R, la de aquí, la inicial, y el radio va a tener un radio bastante chiquito para que se note un color medio azulito. Vamos a ver que se note la trayectoria y que tenga un retardo de unos 1000, o sea que se vaya achicando la cuadrícula de nuestra pantalla, porque obviamente esto va a ser, se va a ir haciendo más grande y ya tenemos que darle como que achicar la pantalla para que se vea. Ahora vamos a definir la fuerza de Lorentz, que es, este cross significa producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Definimos nuestra aceleración, nuestra velocidad. Ahora, cabe resaltar que aquí, como el campo eh, magnético solo tiene en el eje Z y el campo eléctrico solo tiene en el eje Y, nosotros no vamos a tener un movimiento en los tres ejes. Entonces vamos a definir la velocidad que está acá, que es bastante grande, por el campo magnético. ¿Qué nos daría? ¿En qué eje nos daría? Entonces vamos a hacer nuestro producto cruz. Entonces tenemos nuestra v.v, ¿verdad? Pues eh, acá es 1 por es a la 6. Acá es 0 y acá es 0. Y acá también, ¿no? Nuestro campo magnético sería 0, 0 y 1 a la -2. Entonces, esto nos daría un resultado en el eje Y. Entonces, tenemos un resultado en el eje Y sumado con nuestro campo eléctrico, que también tiene un movimiento en el eje Y. Por eso es que nos daría esta fuerza en el eje y la aceleración también en el eje Y. Y en los demás ejes sería 0. Entonces ahí es, por eso es que no se define como que Fx, Fy, Fz, sino un solo eje. Entonces vamos a borrar esto. Y vamos a seguir actualizando tanto la aceleración, la velocidad y el radio. Y nuestra posición de la partícula, que sea el radio que se va actualizando. Y así también actualizamos nuestro tiempo de acuerdo al ancho de paso inicial. Ah, y vamos a copiarlo a ver cómo se ve. A ver, vamos a copiar esto.
Pero aquí, y ya está. Pueden verlo aquí. Uy, y se va achicando, ¿no? Pero en este caso es curioso porque en teoría no debería ser una línea recta, ¿no? Entonces esta es una línea curva, pero tiene una curvatura muy chiquitita. Acá pueden ver las flechas que corresponden a los campos. Y a ver, nosotros tenemos que, en teoría, podemos aumentar el campo magnético inicial. Vamos a hacerlo un poco más grande para que se pueda ver un poco más la curva, porque es bastante considerable si se dan cuenta. Entonces vamos a aumentarlo un poquito más. Ay, no. Uy, aquí sí que está bastante curioso. A ver, eh, vamos a dejarlo como está. Y acá vamos a disminuirlo un poco más. Que lo que pasa es que esto se multiplica por la velocidad, ¿no? Entonces, esto multiplicado por algo bien grande, también es algo así, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Ah, y ahí está más curvo, ¿no? Uy, a ver, entonces, ese es el punto. Nosotros queremos como que un movimiento de una partícula y acá pueden ver, ¿no? Si el campo, por ejemplo, el campo eh, magnético es mayor al campo eléctrico, el módulo, porque acá es, perdón, eso no es mayor, ¿no? Sino la multiplicación de la velocidad que está acá por el campo magnético que está acá es mayor a esta suma. Entonces eso quiere decir que le va a dar como que una curvatura un poco mayor, pero aquí sale bastante curioso, ¿no? Porque se va curvando y luego más, y ya. En cambio, si vemos que tengan como que el mismo, los dos sean como que 10 a la 4, ahí es un poco más lineal el movimiento, es un poco más lineal, ¿no? Entonces podemos ahí ver qué está pasando con esto, porque en teoría este E tiene como que algo 10 a la cuarta. Y este V por B también, ¿no? V por B tiene algo 10 a la cuarta. Entonces como que están bastante equilibrados, sino como que un movimiento un tanto lineal, quizá con un poquito de curvas. Pero si esto es mayor, entonces ya con la partícula Q, que es bastante chiquita, entonces ya se ve la diferencia. Mm, y bueno, eso. Y acá también, ¿no? Nuestro radio, hay que recordar que depende de la velocidad. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ver, ¿qué dice? Sí, sí, algo así, ajá, es como que una hélice, pero es vista desde, ajá, desde la parte superior, como dices. Y eso logramos nosotros variando ciertos parámetros. A ver, vamos a dar recorrer de nuevo. Ah, no, esta es la lineal. Vamos a cambiarlo un poquito más aquí. Mm, Vamos a ponerle un poco, para que sea un poco más lento, porque aumenta gradualmente con la velocidad, ¿no? Entonces, si este vector velocidad es grande, entonces el R también va a ser grande y no va a ser constante. Ay, no. ¿Y ahora qué pasó? Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver. Mm, sí. Ah, comí la comita. Ok, ahora sí. Ahí está, bien, ahí está. Es como que, ajá, entonces va creciendo poco a poco, ¿no? Uy. Y pues sí, esa sería una partícula en el campo, con interacción en el campo magnético y eléctrico. Es como que circular, pero a la vez lineal, entonces se forma como una elipse, por así decirlo, y algo así. Igual ustedes pueden jugar aquí, ¿no? Por ejemplo, si tienen el mismo rango, pues no, se forma una elipse bien chiquita que al final no lo notamos. Y es un poco lineal. Y si lo ponemos más grande, bueno, y ya sería un poco más chiquito, ¿no? No se notaría tanto esa variación. Ah, más grande, y así, ¿verdad? Eso sucede porque nosotros estamos variando la velocidad. Y la velocidad es importante porque nosotros definimos nuestro radio como la velocidad más por dt. Entonces, justamente por eso es que se nota tanto la variación. Vamos a dejarlo en 6 por el momento. Y pues esta sería nuestra simulación para este tipo de movimientos. Ahora, ya finalizando, vamos a tener
nuestra, nuestra simulación de un brazo robótico. Nosotros sabemos que un brazo robótico pues tiene, normalmente tiene muchos grados de libertad, ¿no? Hay brazos robóticos que tienen 3, eje y Z, y luego que también tienen 6 grados de libertad, y es un poquito complejo determinar como la, las ecuaciones de movimiento, tanto de, para todos los grados de libertad que tiene un brazo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un poco la introducción de este tipo de movimiento que solo tiene dos, ¿no? O sea, a ver, vamos a dibujar un poquito más. Acá tiene uno y acá tiene otro. Entonces acá tiene, esto se va moviendo así, entonces tiene dos angulitos, ¿no? Tiene dos angulitos acá. Entonces lo que nosotros queremos hacer es ver cómo se mueve, ¿no? Cómo se mueve un brazo robótico planar, que o sea, va a ser en un plano, que tiene 2 grados de libertad. Entonces acá tienen dos eslabones, como dos bracitos o dos, ¿cómo se le dice a esos? eh, bueno, dos bracitos, y esos bracitos van a tener las longitudes de L1 y L2. Entonces vamos a dibujarlos. Dice ángulos de junta, ahí están las juntas. Teta 1 es entre el primer eslabón y el eje X. O sea, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, mm, nuestro eslabón 1 y acá tenemos nuestro eslabón 2, por así decirlo. Entonces, el ángulo teta 1 va a ir acá, teta 1, y aquí el teta 2 va a ir entre el segundo eslabón y la extensión de primero. O sea, lo extendemos acá y ese sería nuestro teta 2. ¿Sí? Ese sería nuestro, y acá sería nuestro L1 y aquí sería nuestro L2. Y bueno, ahora definimos el ángulo teta 1, L1 y L2. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo varía, cómo se mueve uno con respecto al otro y ver si podemos poner un cierto mecanismo como que de control o cómo son los inicios del control para ese tipo de casos. Vamos a borrar esto y vamos a seguir definiendo, a ver, entonces nosotros qué queremos hacer es queremos encontrar la posición del extremo, o sea, el extremo de como que el último bracito. Entonces nosotros acá vamos a definir sistemas de referencias. Podemos variar, ¿no? Nuestros sistemas de referencias no siempre puede ser un solo sistema de acá. Entonces, este sistema de referencias puede ser ese de acá, puede ser ese de acá o puede ser ese de acá. Pero normalmente se como que supone que el sistema de referencia tiene que ser fijo, no tiene que moverse. Entonces, si ponemos un sistema de referencia aquí, pues sería un poco variable y quizás sería más complejo de definir, pero eh, aquí simplemente vamos a usar la convención de Navitt-Hartenberg, que ya como que tiene un sistema de referencia definido para este tipo de casos, como que una convención. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que vamos a tener dos juntas, ¿no? Las juntas se refieren a los brazos tal cual. El alfa 1 va a ser -1 y el AI va a ser igual -1. Y el D de 0 normal. Y acá ponemos el angulito. Para la primera junta, todo es 0, 0 y solo tiene el angulito este. Para la segunda junta, el AI es 0, el A normal y es L1, que es la longitud de del primer eslabón, y el ángulo que tiene es teta 2. Y luego lo mismo con el efector. Entonces, ¿a qué se refieren estas ahí, ahí? Entonces se refieren. Uno es el ángulo de giro entre los dos. El otro viene a ser el desplazamiento, o sea, el L1, el L2. Y el D viene a ser el desplazamiento a lo largo del eje ZI, o nuestro sistema, o nuestro plano, por así decirlo. Y luego el teta 1 viene a ser nuestro ángulo de giro alrededor de ese plano. Entonces, quizás es un poco complicado imaginarnos, ¿no? ¿Cómo es este sistema? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro bracito de 2 grados de libertad. Entonces, nosotros tenemos nuestro ángulo de giro entre los ejes. Entonces, tenemos nuestro eje Z1, que imaginamos, por ejemplo, que es este. Entonces, nuestro ángulo de giro, perdón, que es nuestro eje X, por ejemplo. Entonces, esto se va a mover así, no se va a mover así, no se puede mover así. Entonces, definimos este.
que sería, por ejemplo, teta 1, ¿no? Teta 1. Entonces, así podemos ir definiendo y luego de tener nuestro sistema ya de referencia y los parámetros definidos, vamos a ir a nuestras matrices de transformación. Nuestras matrices de transformación sirven para transformar por ejemplo, nuestras coordenadas, ¿no? Acá tenemos el punto x, y, z, pero nosotros queremos llevarlo a otro sistema de referencia. Queremos llevarlo a un sistema de referencia, por ejemplo, que esté un poquito más así, vamos a poner de color. Nuestro sistema de referencia que sea este ya, por ejemplo. Entonces, el sistema de referencia ha tenido una transformación. Entonces, queremos saber cuál es este punto que definimos inicialmente como punto 1 en este sistema de referencia nuevo, que vendría a ser el mismo punto 1, pero en otro sistema de referencia, punto 1'. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicarle una matriz de transformación al sistema de referencias inicial para ver cómo es que varía los puntos de ese sistema de referencia a nuestro nuevo sistema de referencia que ya hemos definido. Entonces vamos a ver eso y ahí viene la matriz de transformación. Nuestra matriz de transformación va a transformar cada punto de un sistema de referencia normal, el cartesiano, a nuestro sistema de referencia normal. Y -1 a i. Entonces, para este caso, vamos a usar ya esta matriz de transformación que va a ser hallada por estos parámetros, que son coseno de i, seno de i. Recordar que que esto, por ejemplo, es la matriz de transformación normal, ¿no? En 2x, cuando nuestro eje x y nuestro eje z rota. Entonces, ahí podemos usar esta matriz de transformación. Pero ahora tenemos 4 parámetros. Entonces, no pueden ser solo esos, ¿no? Porque tenemos que definirlo en los parámetros que ya hemos establecido aquí. Entonces, pues una matriz de 4×4 que dice para i1, entonces tenemos a0 y el teta 1 es variable, ¿no? Igual, para i2 igual a 1 igual a L1, que está aquí anteriormente definido, nuestro teta 2 también es variable. Y para el marco final, nuestro A2 va a ser igual a L2, que está aquí, y nuestro teta va a ser 0, que está aquí. Porque no se mueve, ¿verdad? Solo hay dos angulitos. Entonces vamos a definir nuestra matriz de transformación total. Porque recordar que esta matriz solo es la transformación de 1, pero esta matriz no es la matriz final de transformación. Entonces, nuestra matriz de transformación final va a ser igual a ¿qué? A la matriz, ay, nuestra matriz de transformación total va a ser igual a el producto matricial de nuestra matriz de transformación 1, 0 y así nos vamos definiendo según esto. Para i igual a 1, esto sería 0 y esto sería 1 que está en el primer término. Para i igual a 2, esto sería 1 y acá sería 2. Y finalmente para i igual a 3, eso sería nuestra matriz E, pero con el índice izquierdo 2. Entonces tenemos todo ello. Recordar que tenemos aquí, vamos, vamos definiendo. Para i igual a 0, tenemos coseno de 1, todo teta es 1, y aquí esto es 0, y aquí se mantienen los 1, 1 en estas dos últimas filas. De igual forma, para nuestra matriz, nuestra segunda matriz, que ahora es teta 2, acá tenemos nuestro L1 que ya está definido aquí, y luego se mantiene igual, 1 y 1, considerando nuestra matriz aquí inicial. Y para finalmente podemos poner nuestra matriz del efector, que sería 1 aquí, porque no hay coseno de teta de 0, 1. Acá sería L2, porque luego todos estos son ceros. Y la matriz coseno de 0 también es 1, y acá sigue 1, 1. Y finalmente nuestro A sub i menos 1 sería L2. Entonces, teniendo esas matrices,
lo que vamos a hacer es multiplicar las matrices matricialmente. Y luego de esas matrices vamos a extraer nuestra posición X y nuestra posición Y. Vamos a primero multiplicar esto y nos va a salir una multiplicación y luego vamos a nosotros sacar de la última columna del producto matricial, lo que sacamos es 0, 0, 0, 1 y X y Y. Y luego podemos definir nuestros cálculos así de la posición X y de la posición Y. Ustedes pueden buscar tal cual esas ecuaciones directamente sin la necesidad de poder hacer este procedimiento. Pero también es importante entender de dónde salen, de cómo es que se obtienen ese tipo de ecuaciones. Pero a nosotros se nos va a hacer muy, muy difícil trabajar con este tipo de coordenadas, ¿no? X y Y, porque tenemos que cambiar la posición X de acuerdo al ángulo, pero nosotros no vamos a tener el ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar los ángulos más bien en función de X y en función de Y. Y eso es justamente más o menos la inversa de lo que vamos a hacer. Nosotros definimos como la posición esta, la del primer término, que sería la posición de nuestro codo, y el segundo término, que sería la posición del efector, desde el codo al efector. De hecho, se podría ya dar una idea, ¿no? Porque nosotros, a ver, tenemos de nuevo nuestro bracito, ya que tenemos nuestro teta 1. Entonces, este X vendría a ser, el X de acá sería, eh, pero ese teta no es teta 2, ojo que no es teta 2. Entonces, esto sería, todo esto, recordar que es teta 1. Entonces sería teta 1 menos teta 2, ¿verdad? Entonces también por ahí se podría sacar las posiciones y eso sería eh, L coseno L1 coseno de teta 1 más, y esto es L2. Entonces sería L2, ay, perdón, L2 coseno de coseno de teta, teta, teta 1 menos teta 2. Teta 1 menos teta 2. Y así se podría sacar directamente las ecuaciones también. Y de igual forma para el eje Y. Acá mm, podría ser también el eje Y, que sería el seno de teta 1, solo que aquí me parece curioso un poquito los signos, porque en teoría es teta 1 menos teta 2, pero aquí está más, así que eso también hay que revisarlo. De hecho, lo voy a revisar, no sé si hay algún error aquí, pero eh, en la simulación salía bien. Mm, bueno, a ver, vamos a seguir con esto, pero es más o menos como que una idea. Quizás los angulitos están mal, ¿no? Entonces, podría ser eso también. O están de otra forma. Pero bueno, a ver, vamos a ver esto. Y a ver, vamos a continuar con esta definición porque quizá estaban hacia el otro lado y ahí también, ¿no? Hay una cuestión de signos. Pero bueno, entonces vamos a ver esto. Igual lo voy a revisar antes de subirlo nuevamente para ver si está correcto y a ver si se cambia, ¿no? Entonces, como mencioné, tenemos que pasar el teta 1 y el teta 2 en función de X y en función de Y. Y obviamente de los L1 y L2. Entonces, tenemos nuestra descripción aquí, que es un brazo robótico con dos juntas, y tenemos que mover el final, ¿no? El final. Entonces vamos a tener una trayectoria definida, un círculo, es decir que, a ver, ¿cómo sería? Esto está así y se mueve circularmente.
Eso podría ser la idea, ¿no? Entonces, allí vamos, tenemos que pasar a la inversa y haciendo los cálculos, este es el resultado de la inversa. Teta 2 igual a largo coseno de todo lo que ven aquí y teta 1 igual de todo lo que ven aquí. Y obviamente este teta 1 también depende de teta 2. Podemos reemplazarlo, pero también se puede quedar así, ¿no? Porque ya hemos hallado previamente teta 2. Teniendo estas dos ecuaciones, que ojo que estas ecuaciones ya son la solución, ya son la solución de cada teta 1, de cada teta 2, que posteriormente nos van a dar el X y el Y. Bueno, vamos a definir nuestras condiciones iniciales. Nuestro brazo robótico sería L1, L2, con diferente longitud. Nuestro ancho de paso del tiempo, la trayectoria circular que vamos a darle por definición. Y acá definimos nuestros elementos. Acá tenemos nuestras dos juntas, que son la base que va a ser una esfera, esto que también va a ser una esfera, que es como nuestra juntita chiquita, nuestro bracito, que va a ser un cilindro, nuestra otra junta, que también va a ser una esfera, nuestro segundo brazo, que va a ser un cilindro, y luego vamos a trazar nuestra trayectoria de lo que hace nuestro brazo para que tenga una curva. Esa curva va a ser amarilla y radió el tamaño 0.5. Acá ustedes pueden ver que estamos usando nuevos elementos. En este caso solo el cilindro, ¿no? El cilindro igual tiene la posición, tiene el eje que también corresponde a su, por así decirlo, longitud, que es L1, y el radio, que es 0.1, bastante pequeño para que parezca un bracito. Y bueno, nuestro tiempo inicial 0, y ya empezamos nuestra simulación. Entonces lo que nosotros queremos es que nuestro X y nuestro Y se muevan como que en una trayectoria circular, por eso es que damos R coseno del ángulo por T. Y el ángulo es este, ¿no? Perdón, esa es la velocidad angular. Claro, velocidad angular por tiempo nos daría el ángulo al que se va a mover. Entonces, una trayectoria circular definida por estos. Y este XD y YD es el que se va a usar para definir nuestros angulitos de cómo se mueve nuestro brazo, siguiendo esa trayectoria. Entonces vamos a definir el coseno de este ángulo que está acá, el arco coseno. Y luego vamos a también limitarnos. O sea, tenemos que darnos cuenta de que esto no sea mayor a, a 1 ni menor a -1 porque no existe el coseno de 2 o, perdón, el coseno de un número no puede ser mayor a 1 y menor a -1, ¿no? Entonces ahí lo limitamos también, hay que tener cuidado con eso. Y justamente esta línea es para hacer eso. Máximo, este número puede ser -1 y mínimo puede ser 1. Perdón, al revés, al revés. Entonces, definimos ambas cosas también, el arco coseno de esto y el T1 que sería nuestro teta 1, ¿no? El arco tangente. Y definimos ya los parámetros y esto también porque ya tenemos el coseno de teta 2. Voy a ver ya, a ver. Ok, ok. Gracias. Bueno, entonces estamos definiendo y definimos las posiciones de las articulaciones. Ya saben que esas posiciones de acá están previamente definidas por estas ecuaciones, ¿no? El X y el Y de cada uno. No sé si te acuerdas del péndulo doble, es parecido, ¿no? Como lo definimos. Entonces, ahora aquí nos toca actualizar todas las posiciones, tanto de las juntas como de nuestros bracitos. Y acá nuestro bracito, por ejemplo, nuestro bracito 2 va a ser igual a la posición 2 de aquí, menos la posición 1 que está acá, ¿no? Que está aquí definida. Entonces, es importante darnos cuenta como que del orden al que vamos. Primero, bueno, definimos nuestros parámetros, nuestras posiciones,
Y luego lo que hacemos es darle al x de y de ya una trayectoria a la que va a seguir el punto final. Y luego de eso, teniendo el x de y el y de, nosotros ya podemos hallar el teta 1 y el teta 2. Y luego de hallar el teta 1 y teta 2, ya podemos hallar la posición del vector, la posición de cada bracito. Y finalmente actualizamos la posición de todos los bracitos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se corre esto. Ustedes pueden ver aquí, ¿no? Acá está nuestra junta y el, el efector, que es como que el punto final. Entonces, este punto final se va moviendo. Y es curioso porque como no se mueve la junta 2, entonces solo se actualiza la posición, ¿no? Ahora, si queremos darle otro tipo de movimiento, quizá una posición que no sea tan uniforme, para lograr que se muevan las dos juntas, ¿no? Para ver cómo es que se mueve. Entonces ahí está, un bracito de 2 grados de libertad, pero acá no podemos apreciar bien cómo es que se mueven porque es un movimiento uniforme y que no hay necesidad de que se muevan los bracitos entre sí. Cambiando la trayectoria, eh, podríamos visualizar un poco mejor esto y ya no dándole un círculo, ¿no? Sino quizá una parábola, quizá para que se muevan y así. Entonces ahí está este movimiento del bracito. Igual, de todas formas, seguramente en las sesiones próximas van a ver cómo se resuelve de manera numérica este tipo de ecuaciones y pueden comparar o pueden ver tanto la simulación numérica que muestra un gráfico tal cual, posición versus tiempo, y también pueden usar esta herramienta para simular y hacer una visualización más gráfica. Así que, bueno, eso sería todo. Igual voy a corregir esto, voy a ver cómo va esto. Y el material igual ya estaría subiéndose al Classroom. No sé si tienen alguna pregunta o algo así. Ustedes pueden elegir, ¿no? Hay sistemas físicos interesantes, como ya mencioné, el cual pueden resolver de manera numérica con las sesiones próximas o con las sesiones anteriores que hayan hecho, pueden resolver de manera numérica y poder hacer su simulación, ¿no? Para que sea un proyecto más completo. Eh, bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que acá había un errorcito por ahí que no corría con el NumPy. Allá está. No es necesario usar el NumPy, así que vamos a quitarlo para que corra normal cuando ustedes lo prueben. Y ya estaría esto. Así que, a ver, voy a dejar de compartir. Si tienen alguna pregunta normal. Y bueno, eso sería todo por esta sesión. Gracias por asistir. No sé si Anderson está por ahí también. Eh, Sí, allá, aquí estoy. Déjame, voy, déjame grabar.